En el dinámico octubre de 2013 se desató un homicidio de índole sicarial que sería recordado en los registros de la historia del tráfico de drogas en México. La escena del crimen fue inusual, teniendo lugar durante una celebración a la que asistían aproximadamente 100 individuos armados, encargados de proteger al homenajeado de la velada, Francisco Rafael Arellano Félix, el destacado líder de uno de los cárteles más influyentes en México en ese tiempo, el Cártel de Tijuana. Este personaje, en aquel entonces, figuraba como uno de los individuos más temidos en México. Sin embargo, frente a la sorprendida mirada de todos los presentes, un sicario que se había infiltrado bajo el disfraz de un payaso ejecutó fríamente al capo. La celebración conmemoraba el tercer cumpleaños del capo, y su poderoso séquito de guardaespaldas no pudo prevenir el violento atentado. En esta ocasión, exploraremos la historia del asesino tras el maquillaje de payaso que se atrevió a cometer semejante acto, un crimen que rivaliza con las leyendas del mundo del narcotráfico, equiparable al icónico sicario del Cártel de Sinaloa conocido como el Chino Anthrax en la soleada Culiacán, Sinaloa. El 15 de junio de 1983, nació un niño al que se le bautizó como José Rodrigo Arechiga Gamboa. La familia de este niño le proporcionó una educación adecuada y gozaba de un estatus privilegiado gracias a los recursos de su hogar. Los Arechiga eran respetados en la sociedad, su padre ocupaba un cargo en el gobierno y su madre tenía un puesto en el ámbito académico. Debido a su posición económica acomodada, residían en una zona exclusiva de la ciudad. La casa donde creció Arechiga Gamboa estaba contigua a la de la familia Zambada, para ser más precisos, la familia cuyo patriarca era Ismael Zambada García, conocido en los bajos círculos como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero. En esos años, se especula que se consolidaba el Cártel de Sinaloa, cuyos líderes destacados eran Zambada y el Chapo Guzmán. Sin embargo, lo que caracterizaba a El Mayo era su discreción en la administración del cártel, manteniendo un perfil bajo. Los hijos de Zambada compartían su tiempo de crecimiento con Arechiga, lo que dio lugar a una estrecha amistad. Con el tiempo, los amigos de José Rodrigo se inclinaron hacia la continuidad del negocio de sus padres, ya que el tráfico de drogas era un asunto familiar para El Mayo. La madre de Arechiga afirmaría más tarde que su hijo había forjado una estrecha amistad desde la infancia con Vicente, Ismael y Serafín Zambada. No se puede determinar si los Zambada influyeron en las elecciones de vida de José Rodrigo en los años venideros. Sin embargo, es evidente que optó por su propio camino y, en esa etapa, no se percibía inclinación alguna hacia involucrarse en el negocio familiar de sus amigos. A pesar de no alinearse con el negocio que había moldeado a los Zambada, Arechiga emprendió la búsqueda de oportunidades. En un principio, aspiró a convertirse en piloto, pero su trayectoria dio un giro cuando no pudo superar el examen médico. La manipulación de esta evaluación médica sigue siendo un enigma sin resolver. Ante esta adversidad, Arechiga decidió explorar otra senda y se adentró en el estudio de arquitectura. Durante su vida universitaria, se suscitaron 12 eventos que cambiarían su curso y destino. Estos acontecimientos lo llevaron a reinventarse. El primer suceso trascendental fue el nacimiento de su hija, desencadenando el segundo evento significativo en su vida. En consecuencia, Arechiga optó por casarse, dando un giro a su vida. No obstante, esta nueva etapa conllevó dificultades económicas y, asumiendo su responsabilidad, tuvo que abandonar sus estudios académicos. Con determinación, se aventuró en el negocio de la venta de hamburguesas, aunque no resultó ser económicamente rentable debido a la crisis que atravesaba. Ante tal coyuntura, Arechiga buscó a sus antiguos camaradas, los hermanos Zambar y Vicentillo, quienes decidieron ayudar a su amigo involucrándolo en la organización de su padre. Inicialmente, Arechiga se dedicó a coordinar los envíos y supervisar la mercancía. Con el tiempo, desarrolló habilidades que se tornaron imprescindibles en el tráfico de sustancias ilegales, ideando nuevas modalidades de envío de narcóticos al norte.
José Rodrigo se encargó de crear empresas de transporte completamente legales que disfrazaban el verdadero propósito de los camiones que cruzaban la frontera. Muchos de estos vehículos estaban cargados con marihuana, cocaína y metanfetaminas provenientes de Norteamérica. Diversas compañías solicitaban envíos desde México, y todo esto ocurría sin levantar sospechas entre las autoridades. En poco tiempo, Arechiga captó la atención de El Mayo, quien percibió el potencial del joven. Fue entonces cuando José Rodrigo decidió dar un giro radical en su papel en el cártel, revelando una necesidad de violencia. Voluntariamente se involucró en la estructura más sanguinaria del negocio, y su lado oscuro emergió a la luz al demostrar que nadie estaba por encima de él en la organización. Además de cometer asesinatos, lo que lo catapultó a la fama en el mundo del crimen fue su despiadada forma de intimidar a sus rivales. Los cadáveres mutilados colgaban de los puentes públicos de Sinaloa como advertencia, y la ciudad murmuraba que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaría sufriendo en el más allá debido a lo que les hacía a sus cuerpos. Su valioso aporte a los propósitos del cártel no pasó inadvertido, y El Mayo aprovechó sus talentos violentos al incorporarlo a su exitoso grupo de sicarios. Simultáneamente, lo designó como el guardaespaldas personal de su hijo Vicentillo. En el año 2008, José Rodrigo Arechiga recibió una misión crucial, ya que estaba gestando una guerra interna en el seno del cártel de Sinaloa. Uno de sus compañeros de la organización se había desvinculado y estaba generando conflictos, en este caso, se trataba de los Beltrán Leiva, en enfrentamiento con el Chapo Guzmán. El Mayo se encontró atrapado en medio de esta disputa y tuvo que tomar partido. Esta situación se convirtió en la tormenta perfecta que liberó la parte más siniestra de José Rodrigo. Decidió establecer su propio escuadrón armado, al que bautizó como Los Santas, en homenaje a una bacteria mortal. A cada miembro de este grupo de sicarios se le otorgó un anillo como insignia. Bajo el liderazgo de Arechiga, Los Santas llevaron a cabo tareas fundamentales. La primera era resguardar a Vicentillo, y la segunda consistía en librar una guerra contra cualquiera que se cruzara en su camino. El chino Antrax y su escuadrón de la muerte sembraron el caos en Sinaloa durante 5 años, infligiendo una violencia despiadada. José Rodrigo se transformó en un auténtico monstruo, y cada encuentro con los Beltrán Leiva se traducía en una carnicería con bajas en ambos bandos, incluyendo víctimas civiles. Fue entonces que el ejército mexicano decidió intervenir, y junto con los Santas, aniquilaron al brazo armado de los Beltrán Leiva. Finalizada la guerra, el ego del chino Antrax se fortaleció. Comenzó a buscar protagonismo en las redes sociales, cultivando su fama en diversos rincones del mundo. Este descuido debilitó a los Santas debido a los golpes sufridos, y su liderazgo empezó a deteriorarse, especialmente porque su jefe, conocido como el Señor del Sombrero, siempre había mantenido un perfil bajo. Por otro lado, mientras el chino se dedicaba a vengarse de sus enemigos, también disfrutaba de sus pasiones. Se convirtió en un influencer en las redes sociales, una elección sumamente peculiar para un delincuente. José Rodrigo compartía en sus perfiles imágenes de lujosos automóviles, relojes, viajes, yates y mansiones adquiridos gracias a los frutos de sus actividades criminales en el cártel. Como era de esperar, se convirtió en un referente para parte de la juventud, transformándose en un influyente personaje. La notoriedad del chino Antrax creció de tal manera que en algunas regiones de Latinoamérica se oían versos en su honor, como A mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, de España, porque todo conocí y en las pirámides de Egipto rasqué las suelas de mis lubu. Algunos narcocorridos lo describían como un hombre distinguido y como disfrutaba de sus automóviles deportivos, yates y viajes, todo quedaba registrado en la web. Arechiga alardeaba de sus riquezas para que otros lo vieran, llegando al punto de atreverse a posar junto a Paris Hilton, ocultando su rostro, aunque ya carecía de sentido. Las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a rastrearlo y no tardaron en hallar la forma de atraparlo.
A pesar de que el temido sicario intentaba ocultar su rostro, su anillo Anthrax aparecía invariablemente en todas las fotos publicadas, ya que nunca se lo quitaba. Este descuido sería su perdición. En el año 2013, el chino Anthrax fue aprehendido el 31 de diciembre, meses después de asesinar al líder del cártel de Tijuana. José Rodrigo decidió entonces tomarse unas vacaciones y salió de México con destino a Holanda. Al momento de su aterrizaje, fue interceptado por un agente de la policía holandesa. Días previos, las autoridades estadounidenses habían comunicado a sus contrapartes holandesas que un ciudadano mexicano de 33 años, vinculado al narcotráfico, se disponía a ingresar a su país y deseaban su detención. Tan pronto como Arechiga pisó tierra holandesa, las autoridades localizaron al hombre de confianza de El Mayo Zambada y lo arrestaron. Sin embargo, la identificación no resultó sencilla debido a que Arechiga había adoptado una identidad falsa, había dejado crecer su barba y se sometió a una cirugía estética. Finalmente, lo que permitió corroborar su verdadera identidad a las autoridades fue su característico anillo de los Anthrax. Aprehendido por las autoridades, se llevó a cabo su extradición a Estados Unidos el 10 de julio de 2014. Al día siguiente, fue formalmente acusado de cargos relacionados con el tráfico de drogas. Inicialmente, Arechiga afirmó su inocencia respecto a los cargos que se le imputaban. Sin embargo, tras diversas audiencias, el chino Anthrax cambió por completo su versión el 20 de marzo de 2015. Se declaró culpable, admitiendo su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y su implicación en actividades violentas y asesinatos en México. Este cambio abrupto en su postura despertó numerosas interrogantes. ¿Había sido sometido a torturas que lo llevaron a confesar de repente? Al final del juicio, todo quedó claro cuando se le impuso una sentencia de tan solo 6 años en una prisión estadounidense, seguida de 5 años de libertad condicional. Durante este periodo, el chino Anthrax reveló nombres, direcciones y modus operandi del cártel en Norteamérica a las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, en Sinaloa, incluyendo a El Mayo, eran conscientes de que su hombre de confianza se había convertido en un delator. Arechiga fue liberado bajo libertad condicional y arresto domiciliario en Estados Unidos el 3 de marzo de 2020. Su movilidad estaba restringida a un radio de 500 metros alrededor de su casa en California. Sin embargo, el chino extrañaba su país y en mayo decidió regresar a Culiacán para vivir con su hermana y su cuñado. Como consecuencia de su traición, 10 días después, en la noche del 14 de mayo de 2020, el chino Anthrax, su hermana y su cuñado se encontraban en casa cuando un grupo de pistoleros enmascarados ingresó y comenzó a abrir fuego. El chino respondió disparando, pero se quedó sin munición, y fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron hallados en una camioneta negra. Surgieron numerosas teorías acerca de quienes podrían haber ordenado este ataque contra el chino Anthrax. Algunos señalan que fueron miembros del cártel de Tijuana como represalia por el asesinato de su líder. Otros apuntan a que fueron remanentes de los Beltrán Leiva, una organización que ya había sido desmantelada por el ejército mexicano. Entonces, ¿por qué el chino abandonó la seguridad de su libertad condicional en Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde sabía que no era bienvenido? Es posible que creyera que sus acciones serían perdonadas. Algunos asumen que reveló la ubicación del señor del sombrero a través de un dispositivo GPS que portaba desde Estados Unidos. La realidad es que son tantos los interrogantes que solo quienes están inmersos en el mundo criminal podrían responder, o quizás nunca sepamos la verdad, y esas respuestas se quedaron en la tumba. Te animamos a compartir tus opiniones sobre el video en la sección de comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.